Buenas tardes y bienvenidos por parte de Dardar Producción Cooperativa de Iniciativa Social, Consejo de la Juventud de Euskadi y el Ayuntamiento de Ordizia. Bienvenidos a todos y todas. En el día de hoy estamos en esta mesa redonda y tenemos sobre la mesa un tema que es violencia política y derechos humanos en la literatura vasca. Para hablar sobre ello hemos invitado hoy a Patxi Zubizarreta, Edurne Portela, Iván Zaldúa e Irene Ganchegui. Voy a dar lectura a unos datos con respecto a cada uno de ellos para que sepáis quiénes son. Patxi Zubizarreta. Patxi Zubizarreta seguramente me conoceréis todos, es de Ordizia, nacido en Ordizia en 1964, estudió filología vasca y a pesar de haber trabajado en la literatura para adultos y en la traducción, es especialmente conocido por sus trabajos en literatura infantil y juvenil. Ha ganado varios premios, incluido el Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil, por las obras Gizon izandako mutila, Pantaleon badoa y Xia Tentzinen bidaia miresgarria. La lista de libros escritos por Patxi Zubizarreta es muy larga y próspera: narración, novela, poesía, literatura infantil y juvenil, teatro, etc. Ha escrito de todo. En sus trabajos se desarrollan muchos temas como el amor, la aventura, así como problemas de actualidad, la pobreza, la marginación, la violencia, por ejemplo. En relación a este último tema ha escrito y publicado los libros Marrigoringoak egan, Mariquitas al vuelo, y Piccolo, en el año 2008. Edurne Portela, Santurtzi 1974, ha desarrollado su carrera profesional en Estados Unidos, donde realizó primero un doctorado en literaturas hispánicas en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y después se trasladó a la Universidad de Lenin, Pensilvania. A lo largo de 13 años combinó su trabajo docente con la dirección del Centro de Investigación para las Humanidades de la Universidad. En enero de 2016 decidió finalizar su carrera universitaria en Estados Unidos y volver a España. Ahora se dedica por completo a la escritura y colabora con medios como La Marea y El Correo. En 2016 publicó el ensayo El eco de los disparos, cultura y memoria de la violencia, y en septiembre de 2017 vio la luz su primera novela, Mejor la ausencia. Ambos trabajos abordan lo que es nacer en un contexto permeado por la violencia. El siguiente, Iván Zaldúa, nació en Donostia en 1966. Es historiador de formación y también de profesión. Y actualmente da clases de historia económica en Vitoria. A pesar de haber publicado novelas y ensayos, se describe a sí mismo como fabulista. Publicó su primer libro en 1989 en castellano. 20 cuentos cortitos. Después vinieron los escritos en euskera. En 1999, junto con Gemma Arculeta y Gezurrak en el año 2002, Traizioak en 2001 y una vez más en castellano, La isla de los antropólogos y otros relatos en el año 2002. Todos ellos libros. En el campo de la literatura infantil y juvenil publicó la obra Kea Urgañean en el 2002 y un ensayo corto, Obabatiko tranbia. Zenbait gogoeta azkenaldiko euskal literaturaz, en 1989, 2001, 2002, también en euskera. En 2012 publicó Ese idioma raro y poderoso, 11 decisiones cruciales que un escritor vasco está obligado a tomar, un ensayo que analiza la posición tomada por los escritores vascos ante la violencia. Y por último, en el otro lado de la mesa tenemos a Irene Ganchegui, que nació en Oñati en 1988. Estudió filosofía y, finalizada la tesis doctoral en el campo de la ética, estudió la lectura de varias novelas sobre las víctimas de la violencia de intencionalidad política en los últimos 50 años.
puede ayudar a rechazar la violencia sufrida por las víctimas. En la actualidad trabaja como técnica de paz y convivencia en el Consejo de Juventud de Euskadi, organizando y desarrollando proyectos asociados con los derechos humanos y la convivencia dirigidos a la juventud. Bienvenidos a todos y todas y muchas gracias. Y voy a dejar la mesa redonda en manos de Irene. Un aplauso. Muchas gracias, Asier, por la presentación y muchas gracias a ti y a Iker por la representantes de la cooperativa de iniciativa social Dardar por todo el esfuerzo realizado para llevar esto adelante. Si no me equivoco, en julio nos reunimos por primera vez para dar forma a esta idea y aquí estamos hoy en este edificio espectacular y con estos invitados tan especiales. Muchas gracias a todos y todas por venir hoy aquí. Dar las gracias a las personas que componen la mesa redonda de esta tarde. Gracias por haberos animado a participar, pese a vuestras agendas y las fechas en las que nos encontramos. No podíamos estar más felices de contar con vuestra presencia y tenemos muchas ganas de escuchar vuestras intervenciones porque sabemos que lleváis tiempo reflexionando y habéis escrito sobre el tema de la violencia en nuestro contexto, utilizando géneros diversos, estilos también, pero me atrevo a decir que con el convencimiento común de que para comprender hay que imaginar. Patxi, Edurne eta Iban, mila esker gaur hemen egoteagatik. El evento de hoy se va a dividir en dos partes. Primero habrá una mesa redonda en la que las personas participantes dialogarán en torno a 4 preguntas que plantearemos. Todo ello girará en torno a cómo ha tratado la literatura vasca el tema de la violencia de intencionalidad política en nuestro contexto, cuál ha sido el papel del libro, si la lectura de las obras que tratan sobre ese tema nos ayuda a comprender o es capaz de acercarnos a las historias. Tendremos más o menos 1 hora para dedicar a esa mesa redonda y la segunda parte del evento consistirá en una dinámica participativa en la que os invitamos a todas las personas que habéis venido a quedaros también a esa parte porque vamos a trabajar o vamos a acercarnos a la lectura de 3 de las obras de las personas que nos acompañan hoy aquí. En el caso de Patxi Zubizarreta tendremos la ocasión de leer un pasaje de la novela Piccolo, de su cuento Piccolo, perdón. En el caso de Edurne Portela, su recientemente publicada Mejor la ausencia. Y en el caso de Iván, aunque se trate de un género distinto y no sea ficción, sino un ensayo, ese idioma raro y poderoso. No quiero extenderme más, o sea que... Vamos a dar comienzo a la mesa redonda con una primera pregunta. ¿Qué papel juega la literatura a la hora de comprender y analizar de forma crítica las consecuencias que ha dejado la violencia de intencionalidad política en nuestro contexto? Es decir, la violencia ha dejado unos efectos en nuestro contexto. ¿Cuál es el papel que juega la literatura en este contexto a la hora de comprender cuál es el papel que juega a la hora de comprender este contexto? Bueno, muchas gracias por la invitación y por dejarme venir un día como este. Y bueno, para responder a esta primera pregunta yo diría que me parece que la literatura tiene un papel bastante humilde en este sentido. Seguramente no en la construcción de ese relato, seguramente otras visiones tendrán más importancia, pero sí tiene, aunque tenga un papel humilde, sí que tiene su función. Yo mencionaría algunos ciertos puntos al respecto. Por una parte, me parece que la literatura da, o por lo menos a mí me ha dado, no tanto como escritor, sino más bien como lector, me ha dado como me ha permitido acercarme a esa visión o a esas visiones en comparación con otras aportaciones como el periodismo o la política.
Yo recuerdo, por ejemplo, en una novela como Gizona bere bakardadean, al leer sobre esta novela, y en una novela que contaba las cosas que ya habían ocurrido en la década anterior, al reflexionar sobre esto me dio la oportunidad de reflexionar sobre ello con cierta distancia, para analizar sobre la transición y sobre la década de los 70, porque luego se han hecho varias cosas, pero me ha dado la oportunidad de hacer otra lectura. Por otra parte, diría que la literatura proporciona la oportunidad diría entre comillas, de hacer una historia, de hacer un macrorrelato que ahora está tan en debate, nos da la oportunidad de ver ese macrorrelato o esos macrorrelatos, por ejemplo, con los libros como Joaquín Muñoz describe en ese día a día cómo afecta el conflicto. Pues ese libro me sirvió para ver en ese contexto. Por ejemplo, Pío Bareja decía que la actualidad se reflejaba mejor en los libros, ¿no? Por otra parte, como tercer punto, diría que hay una diversidad de puntos de vista. Nos da la oportunidad de tener varios puntos de vista, sobre todo si una única narración no está todavía establecida. Con eso no quiero decir que no haya que establecer esa visión por parte de las instalaciones o de los historiadores, pero sobre todo cuando existe esa disputa, cuando no está establecido, me parece que la literatura sí que tiene su función en ese sentido. He traído un relato de Israel que se llama Ruth Modan. Son las palabras de un escritor y él decía que además ha escrito, que tanto en el conflicto de palestinos e israelíes y con respecto a la memoria del Holocausto, él decía que con la ficción a veces se podían contar las cosas sobre la realidad. Con la ficción se pueden contar cosas que no se puede contar con la realidad, porque en la realidad tienes que dar tu punto de vista, y yo no creo que mi opinión sea tan importante. Además tienes que elegir entre blanco y negro, y la realidad es mucho más compleja. Lo de la ficción, lo que me gusta es que tienes muchos personajes y cada uno representa una visión y una manera de interpretar la realidad, y sigue así. Es un caso concreto que habla sobre el Holocausto. Muchos polacos se quejan también de que los judíos están enfadados con los polacos porque se piensan que colaboraron con Alemania. Cuando hablo con los alemanes, compartimos la misma narración, quién fue la víctima y cuál no, y se puede empezar a construir una nueva relación. Los judíos pensaban que los polacos eran semitistas y al contrario, ¿no? Para mí fue muy difícil aceptar que no creían en mi narración, y pasa algo parecido. Nuestras historias no les convencen y con la narración y siguen. Es muy difícil llegar a un acuerdo para construir un pueblo. Por ello, debemos aceptar la ambigüedad, la complejidad y no solo una única opinión. Y esto me parece que en la literatura, en muchos casos, puede mejorar. Y en ese sentido diría que hay también varios puntos, pero tal vez me esté alargando demasiado.
y seguramente ellos también hablarán sobre esto. Y es que en la zona gris, en el análisis de la zona gris, es algo que facilita eso que no es ni blanco ni negro, y por otra parte la vía facilita la empatía. Y científicamente ya se ha demostrado, además, existen algunas teorías, teoría de la mente, por ejemplo, se han hecho experimentos que demuestran que que una vez leída la literatura se facilita, tenemos más tendencia, más facilidad a ponernos en la mente de la otra persona. Las investigaciones han demostrado que esto se consigue más fácilmente con la literatura de alto nivel que con la literatura tipo bestseller. Sí, yo creo que, bueno, para empezar, buenas tardes. Muchas gracias a la organización de Irene y de Asier por hacer posible esta visita, y bueno, a mis compañeros de Mesa Ovalada y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con las tesis que tiene Iván sobre la literatura en general, pero también sobre el valor de la literatura para comprender y analizar nuestro contexto específicamente, ¿no? Y lo único que igual pues me gustaría, más que matizar, seguir, ¿no?, un poco al hilo de lo que has comentado tú, es que yo creo que a veces igual deberíamos empezar por diferenciar de qué tipo de literatura estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de literatura que se refiera a conflictos que han atravesado una sociedad como puede ser la nuestra, ¿no? Yo creo que hay un tipo de literatura que hace todo lo contrario de lo que pretendemos aquí, ¿no? Esa idea de comprender y analizar, que es esa literatura que nos hace reafirmarnos en lo que pensamos que es cierto. Es la literatura que de alguna manera nos tranquiliza porque nos propone una tesis de la historia o de nuestra propia historia que de alguna manera avala todos nuestros prejuicios, ¿no? Y nos hace sentirnos cómodos con nuestra interpretación de la política, nuestra interpretación de la ética, nuestra interpretación de la historia. Y yo creo que para que una literatura realmente nos ayude a comprender y analizar el pasado, de alguna manera nos tiene que descolocar. Tiene que ser una literatura que, como decía Iván, no puede situarnos en el blanco o en el negro, no puede situarnos fácilmente con la víctima o con lo que otros consideran el verdugo. Nos tiene que facilitar situarnos en esa zona de incomodidad donde podemos ver a ese que consideramos totalmente ajeno a nosotros como alguien no tan ajeno. Es decir, si seguimos leyendo a favor de lo que pensamos, nunca vamos a aprender, nunca vamos a comprender mejor nuestro pasado. Igual lo que podemos hacer es ampliar nuestra base de datos, pero no ampliar nuestra sensibilidad o no ampliar nuestra forma de conocer a quien creemos que es completamente opuesto a nosotros, ¿no? Y cuando hablo de esto también siempre me gusta ahí matizar un poco y hablar de comprender no desde esa idea de la justificación, ¿no? No comprender para justificar, sino para entender mejor, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese momento ahora, según seguimos avanzando en la convivencia, en nuestras ideas sobre no tanto reconciliación, sino coexistencia, ¿no? Creo que estamos en un momento muy peligroso en el que no solo la literatura, sino también otros productos culturales nos pueden encasillar en esas posturas que venimos trayendo durante décadas, ¿no? Y yo creo que lo que necesitamos ahora es ese otro tipo de literatura, esa literatura que nos incomode y que nos rete a pensar de forma diferente. No para cambiar igual ni nuestra ideología política ni nuestras convicciones, ¿no?, más profundas sobre lo que está bien y lo que está mal, sino simplemente igual para
hacernos dudar un poquito, hacernos profundizar un poco más en lo que consideramos que es eso que dicen que es la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que ese papel humilde, ¿no? Que dices que tiene la literatura en la construcción del relato, estoy de acuerdo contigo que es humilde porque, bueno, somos lectores, pero no somos tantos lectores, ¿no? Pero yo creo que sí tiene una importancia ahora, sobre todo cuando se están proponiendo pues eso, diferentes tipos de interpretaciones. Entonces, hay otra cuestión, y creo que esto igual se relaciona con las otras preguntas también, pero igual podemos ir avanzándolas un poquito. Otra cuestión que es si desde la ficción debemos intentar recrear el pasado histórico con pretensiones de mostrar eso, una verdad histórica, o si nuestra función desde la literatura es otra, ¿no? Yo en realidad siempre he sospechado un poco de la novela histórica, porque si yo quiero saber los hechos históricos, me voy a leer a un historiador o una historiadora que ha consultado las fuentes debidas, que ha seguido una metodología de investigación rigurosa. Eso si quiero conocer lo que llamamos canónicamente la historia, ¿no? Con sus datos y con su supuesta objetividad científica, que eso también es cuestionable, pero bueno, hay un lugar ahí para la metodología y la objetividad. Mi pregunta es, cuando hablamos de nuestra historia reciente, ¿es el papel de la literatura presentar una verdad histórica en ese sentido, o es nuestra función presentar otro tipo de sustrato histórico? Y ahí ya podíamos pasar a la cuestión de la memoria subjetiva, de la memoria afectiva, de cómo la memoria individual y la interpretación que podemos hacer los escritores de ese pasado puede ser una pieza más en la construcción de esa historia. Pero ahí también a mí lo que me da un poco miedo es que al final solo, ¿no?, valoremos ciertas construcciones de la historia que en realidad vienen desde puntos de vista muy subjetivos, ¿no?, como puede ser el de un escritor o alguien que se dedica a reconstruir ese otro lado de la historia, ¿no?, que es ese sustrato oscuro y extraño que tiene que ver con los sentimientos y el comportamiento humano. ¿Es esa la única historia que queremos conocer? ¿Es lícito que un escritor adorne, ¿no?, todo ese sustrato oscuro y opaco de los sentimientos con datos históricos que hagan ese tipo de formulación literaria más creíble? Es decir, ahí yo creo que también entra o debería entrar en el debate que consideramos como función de la literatura en relación a la verdad histórica, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver igual con lo que podemos hablar después sobre memoria individual, memoria colectiva y cómo desde nuestras subjetividades como escritores podemos aportar, ¿no?, creo yo, mucho a la construcción de ese conocimiento del pasado, pero también con la precaución de no sentirnos historiadores, no sentirnos que podemos dar una visión irreprochable y tajante sobre un pasado que en realidad es muy complejo y yo creo que no se puede recrear desde un único punto de vista. Entonces, bueno, eso sería continuando un poco tu argumentación sobre qué podemos ofrecer, ¿no?, desde la literatura. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad que me habéis concedido hoy. Iván ha mencionado a Pío Baroja y recuerdo que en la Caja Municipal de San Sebastián, en esa sala, Javier Bello Porto vino cuando yo estaba en el instituto, era el director de la orquesta musical, y en ese momento la literatura no existía, esta biblioteca no existía, y íbamos a Beasain, a la biblioteca, a leer cómics. Y un día, cuando tenía aproximadamente 18 años, conocí una persona que conoció a un escritor, es decir, a una persona que conoció a Pío Baroja, Javier Bello Porto, y él nos contó que era amigo de Hemingway, como Hemingway
le fue al hospital cuando Pío Baroja estaba enfermo con 3 regalos. Le llevó una botella de whisky, a escondidas, unos calcetines y su última novela. La cuestión es que yo me quedé asombrado. Por una vez conocí a alguien que había conocido a un escritor. Venimos de ahí, eso también es literatura, y yo fui, no sé, en la literatura vasca, yo lo que veo es que en la literatura vasca en general, como todas, se encuentran en un cruce. Intentamos, mejor o peor, intentamos hacer cosas, pero en general nos encontramos en un momento crítico. Y tal y como la cultura, la literatura también exige un esfuerzo para poner en duda tu opinión. Recuerdo cuando hablabais de Pío Baroja, que en Córdoba conocía a una persona que me dijo que quería venir al País Vasco a ver este sitio donde vivieron Unamuno y Pío Baroja, y en su casa le decían no vayas porque te van a poner una bomba. Además, en aquella época era muy evidente de dónde venías por la matrícula. Y cómo son las cosas, que yo creo que tenemos mucho que contar, no para hacer historia, pero yo tuve la suerte después de traducir a un autor, a un escritor egipcio, y tuvimos que vivir una situación dura. Me refiero a la palabra, porque la literatura es lo que tiene, ¿no? Yo fui ese joven, era de Villafranca de Ordizia, entonces. Aquel que se convirtió luego en Ordizia era castellano y luego era vasco, y tuve la suerte de traducir a este autor. Ángel Lerchundi dice que hoy en día todo lo que traducimos es literatura vasca, y en ese sentido yo creo que Iván Zaldúa también ha leído su texto en euskera, y en ese sentido hemos avanzado muchísimo, pero fue muy significativo y lo tengo que decir. Tradujimos 2 novelas, y cuando se iban a publicar nos dimos cuenta que no nos permitían publicar a este autor en euskera. Luego estuvieron hablando con el Instituto Cervantes, mediante Etxepare, también se trataba de una literatura universal, y tal y como le decían a esta persona, a este amigo de Córdoba, que no viniera aquí porque le iban a poner una bomba, en la literatura también hemos descubierto que al fin y al cabo no era que se trataba de la literatura de Madrid, pero se refleja el momento que hemos vivido. Ahí descubrieron que el problema era que el euskera era el idioma de los terroristas. Esto también lo hemos vivido, y no nos permitieron publicar este libro. Y Chalaparta, recuerdo que quiso publicarlo sin permiso, sabiendo que les iban a juzgar. Entonces, yo todo eso lo he vivido, y creo que los escritores debemos escribir. No sé con qué pretensión, ¿no? Pero sí que debemos contarlo todo esto. Debemos contar de dónde veníamos. Yo no quería escribir Piccolo. Recuerdo que fue una tregua y dije, qué paz, no puedo, no tengo por qué escribir esto, ¿no? Pero en Legutio no hubo En Ordizia también tenemos experiencia de ello, y cuando no sabes qué responder a un crío, y muchas veces ni siquiera a ti mismo, pues escribe un cuento, intenta meterte en la piel de la otra parte. Yo quisiera hablar sobre esa palabra
pero porque yo creo que voy a dar lectura a un texto. Me gusta mucho Julio Villar. La primera expedición fue en el Everest y luego tuvo un accidente y escribió este libro y decía cosas así. Vivía a veces en Cataluña. Los puertos de Cataluña han dado entrada a todas las culturas. Hasta allá donde se remonta la historia, fenicios, íberos, romanos, árabes, judíos han elaborado, sedimentado una forma de red difícil de definir pero efectiva y sabia. Los barcos intercambiaban aceites, miel, trigo, alfarería, pero también palabras, cadencias, Egiptocoac, formas de trabajar a través del tiempo. Cataluña defiende su identidad y su país con los hechos consumados, con la palabra, con su buen hacer. Orendela, amar. De esto hace 10, 11, 15 años. Aquí en Euskadi siempre nos hemos vanagloriado de haber despachado a hostias o a patadas a los romanos, a los árabes o a Carlomagno. ¿Cuándo dejaremos de ser unos chamorros? Somos tan torpes utilizando las palabras. ¿No nos fallará un poco el sentido del humor? Y quisiera decir de nuevo que la palabra en general, diría que en el País Vasco, tal y como decía Edurne, para describir la actualidad, yo en castellano tomé unos apuntes y diría que me identifico con el momento que estamos viviendo. Todavía no sé si somos realmente conscientes de lo que estamos viviendo. Y la palabra está desprestigiada. Y en el País Vasco tenemos otro conflicto, tal y como he vivido yo un conflicto interno, el del idioma, en mí mismo, porque yo me enfadaba si me levantaba por la noche soñando en castellano. Hoy en día me río, ¿no? Pero en ese momento me enfadaba por ello. Yo creo que ahora estamos en otro momento. No sé, no tenemos esa cultura de la palabra, ni aquí, ni en Cataluña, ni en Europa en general. Muchas gracias a los tres. Han salido muchos temas, muchas ideas. Yo creo que algo que tanto Iván como Edurne y Patxi habéis destacado es que la literatura introduce esos matices, ¿no?, que ayudan a comprender acontecimientos complejos. Y la segunda pregunta va dirigida un poco a cómo creéis que la literatura puede ayudarnos a educar o a cultivar esa sensibilidad, ¿no?, para poder ponernos en el lugar de la otra persona, que mencionabais la empatía, o al menos imaginarnos, ¿no?, ponernos en el sufrimiento de la otra persona. Edurne tiene un concepto que me parece muy interesante en su ensayo El eco de los disparos, que ella habla de la imaginación contaminada. Las personas, tras vivir tantos años de violencia, llegamos a normalizarla muchas veces, ¿no? Y parece que la sensibilidad de las personas también queda tocada y permeada por la violencia. Entonces, me gustaría que desarrollaras un poco esa idea y hablaréis también un poco del lenguaje. ¿Qué papel creéis que tiene el lenguaje ante lo inhumano y la barbarie, ¿no?, ante el sufrimiento? Sí. Claro, en el ensayo que citaba Irene, le dedico bastante tiempo a reflexionar sobre nuestra imaginación, ¿no? Cómo al haber vivido durante décadas y diferentes generaciones, ¿no?, haber vivido con esta normalización de la violencia, es decir, cuando de alguna manera asumes que no solo ya la violencia física, es decir, el asesinato, la amenaza, la extorsión, ¿no?, podía ser la violencia en las calles, que podía ser la kale borroka, pero también la brutalidad policial. O sea, cómo toda esta presencia de una violencia que ha sido constante durante décadas y que hemos vivido de abuelos a nietos, ¿no?, por lo menos 3 generaciones, nos ha afectado en la forma de entender la realidad.
Y no solo ya de entender la política, porque ahí yo creo que era mucho más fácil, ¿no? Estabas de acuerdo o estabas en contra, militabas en un partido, no militabas en ninguno, toda la política te daba asco, o eras solidario con unos o con otros. O sea, políticamente casi era más fácil entender los posicionamientos que al nivel más íntimo, más humano, ¿no? Más relacional, podemos decir. Y ahí hablo de una imaginación, como ha citado Irene, una imaginación contaminada. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos insensibilizamos hacia el dolor de los demás, ¿no? Y, por supuesto, no estoy hablando de toda la sociedad, ¿no? Pero sí de una inmensa mayoría, y yo me incluyo en esa inmensa mayoría, que de alguna manera aprendió a dar la espalda a esa violencia. Y al dar la espalda a esa violencia, no hablábamos de ella, o hablábamos de la violencia, pero no tanto de las víctimas más cercanas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasa cuando callamos, cuando damos la espalda, cuando no articulamos, ¿no?, lo que sentimos, es que poco a poco vamos acabando con nuestros propios recursos para no ya hacer esa denuncia, ¿no?, o mostrarnos públicamente en contra de ello, sino incluso para nosotros entenderlo, ¿no?, y entender nuestra propia posición. Entonces nos vamos quedando sin herramientas para articular ese pensamiento que va quedando ahí, ¿no? Y nos quedamos también sin herramientas para imaginar y, por tanto, ¿no?, para sentir. Entonces, las sociedades, muchas sociedades, ¿no?, que han sido atravesadas por una violencia o que han estado inmersas en esta clase de conflictividad que no solo pasa a otros, ¿no? Aquí no solo había terroristas y víctimas, ¿no? Esto nos afectó a todos como sociedad. Yo creo que en sociedades como la nuestra llega un momento en el que acercarse a las personas que más han sufrido es difícil, no ya porque no nos importe, muchas veces porque no sabemos cómo. Entonces, ahí yo creo que la literatura, y ya no solo la literatura, ¿no?, otras artes como el cine, como la fotografía, como la pintura, ¿no?, nos puede ayudar a crear, ¿no?, esas herramientas que son necesarias para imaginar el dolor de otra persona, o imaginar la posición que puede ocupar esa otra persona dentro de, pues eso, de un conflicto. Y también nos puede ayudar de alguna manera a comunicar eso que no sabíamos igual siquiera que sentíamos, ¿no? Yo, por ejemplo, antes has citado a Joaquín Muñoz. Yo creo que hablando de la literatura que se ha hecho en el pasado aquí, ¿no?, cuando ETA todavía mataba, Joaquín Muñoz, que es un autor navarro, que además es euskaldun, él escribe en euskera, aunque se ha traducido. Yo, al leer algunos de sus cuentos, sobre todo uno que trata sobre el silencio, yo de repente vi reflejada en sus palabras algunas cosas que yo había sentido pero que no había sido capaz de articular. Y una de ellas era el miedo a nombrar, podemos decir, a nombrar el horror, ¿no? El miedo a decir esto ha sucedido. En el caso del cuento es los padres que saben que su hijo ha muerto cuando iba a poner un coche bomba contra no sabemos quién. Ese coche bomba estalla y el hijo muere. Entonces los padres saben que su hijo ha muerto en ese atentado, pero son incapaces de decirlo en alto. Están viendo las noticias sin volumen, ven un coche destrozado y están seguros que su hijo estaba en ese coche, pero son incapaces de subir el volumen porque no pueden afrontar lo que les espera, ¿no?, que es saber no solo que su hijo ha muerto, sino que formaba parte de ese comando. Entonces, yo al leer ese cuento, de repente me di cuenta de la profundidad del daño que esos padres estaban sufriendo. Y no solo eso, sino las consecuencias terribles del silencio que hemos vivido en Euskadi, ¿no? Ya no tener herramientas para hablar de algo que causa un dolor tan profundo y que sabes que va
a traumatizar a estos padres en el sentido literal, pero claro, tiene una significación mucho más general, ¿no? sobre nuestra sociedad. Entonces yo creo que la literatura puede hacer eso, puede darnos las herramientas no solo para entender el pasado, sino para sentirlo de tal manera que podemos acceder a nuestras propias emociones, nuestras propias vivencias, nuestras propias realidades, y a partir de ahí decir, es que era esto lo que yo quería contar, o era esto lo que yo sentía y no lo podía expresar. Entonces yo creo que en ese sentido un escritor como Joaquín Muñoz, ¿no? o bueno, como puede haber sido Iván, tú también en algunos de tus cuentos lo haces, ¿no? Que de repente, por ejemplo, el cuento sobre Miguel Ángel Blanco, su asesinato, ¿no? Hay momentos en el proceso de la lectura que son capaces de darte ese regalo, ¿no? De acceder a zonas de tu conciencia y de tu sensibilidad, de tu empatía, que igual hasta ese momento estaban dormidas o adormecidas, o no habías sabido cómo acceder a ellas, y a través de la palabra puedes llegar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es un poder maravilloso, ¿no? Y como digo, hay otras artes que lo pueden hacer también, pero de otra manera. Porque al final tú cuando lees estás solo con tu libro, estás solo con esas palabras, y durante esos momentos de reflexión, de introspección, ¿no? Eso queda ahí. Y yo creo que eso que ganas en ese preciso momento en el que algo se te descubre queda ahí para siempre, ¿no? Y luego es algo a lo que puedes seguir accediendo. Y creo que me ha alargado un montón. Yo diría que, tal y como decía Iván anteriormente, los relatos manipulados o los relatos que nos gustan, a veces nos gusta leer un tipo de relato, pero ahí está tal vez la riqueza de la literatura, ¿no? Que cuanto más leas y más colores tenga ese relato, que cuanto más matices de gris tenga, pues más rico será. La sensibilidad versus la barbarie, ahí nos encontraríamos. Muchas veces yo he comparado, estudié en la Salle de Beasain y allí jugábamos, podíamos jugar a fútbol o baloncesto al mismo tiempo. Los dos campos estaban al lado, unidos, y vivíamos podíamos jugar a los dos. Pero yo creo que el escritor debe buscar o lo del balón encajado, símbolos para reflejar la situación también a los niños pequeños, porque los niños están viendo Shin-Chan y de repente les van a enseñar imágenes de Palestina en las noticias. Entonces, no sé si esto lo pueden vivir tal vez de una forma fantástica. No es fácil, no es nada fácil, no es una cuestión fácil, y junto con la palabra se encuentra la imaginación, y yo creo que ahí hemos errado. Ha habido luchas como la de Itoiz, por ejemplo, que pueden servir como ejemplo, o el antimilitarismo, y ahí ha habido relatos de palabra que han sido muy interesantes, pero en general no veo que, empezando de los niños, no veo interés en ese sentido, porque no es comercial y porque es peligroso, porque identificar a una editorial con unos temas polémicos, por ejemplo, pues recuerdo que una vez en Madrid, en el metro, vi una pintada, y en aquella pintada he hablado de niños, y también quisiera hacer mención a los jóvenes, porque en esa pintada decía: vosotros conocéis el paraíso, nosotros os enseñaremos el infierno. Es decir, para los jóvenes, cuando hacemos literatura juvenil, yo sobre todo les recomiendo de literatura para adultos. No creo que haya muy buena literatura escrita para los jóvenes, pero
Cuando le hablé sobre esa pintada a un amigo, él me dijo, uy, pues vi uno conocido. Yo también vi una pintada parecida. Y me hablaba sobre esta pintada. Me parece muy fuerte, y al fin y al cabo tenemos que buscar buenos textos, tenemos que buscar críticas buenas, estemos de acuerdo o no. Pero en general, vuelvo a la palabra otra vez. Vosotros seguramente encontraréis mejor un filósofo. Ahí decía, y finalizo con esto, parece que llevaron a un preso a Iberia y le dijeron, bueno, allí las pasará canutas, pero intentaré escribirle alguna carta. Si os escribo con tinta azul, me creéis. Si os escribo con tinta roja, quiero decir justo lo contrario. Entonces los amigos recibieron una carta, y en esta carta estaba escrito en azul que estaban pues a gusto, como si fuera un balneario viejo, que la comida también era buena y abundante, y que tenían tiempo, tenían una biblioteca. La única pega era que no tenían tinta roja para poder escribir. Entonces este filósofo decía en ese libro, tenemos las palabras tan gastadas que no podemos ni avanzar ni retrasar, que estamos en un punto medio. Estamos leyendo el mismo discurso una y otra vez. Yo en ese sentido, en la literatura vasca, creo que ha avanzado muchísimo, y ha habido autores muy buenos en el silencio, como Joaquín Muñoz, por ejemplo. Pero no sé, me parece que estamos como hibernando. No sé muy bien si nos interesa, porque estamos mejor en el pincho pote. Creo que se hace el martes aquí, ¿no? Pues estamos mejor en el pincho pote, ¿no? Al fin y al cabo cuesta, y eso es lo que tiene la literatura. Tiene un precio, no solo el del libro, sino que tiene otro precio. Bueno, yo no soy tan pesimista, ¿no? Por una parte, y solo por dar la contraria, esto es un debate, ¿no? Yo creo que los temas están ahí, tú mencionabas, y tal vez volverá a venir lo de la insumisión, o de alguna novela sobre la insumisión, o de Itoiz, o no. Porque la literatura no es una carrera, por decirlo de alguna manera. Las cosas vienen cuando vienen, y luego podemos hablar sobre el fenómeno de la patria, podemos estar de acuerdo o no, porque yo en cierta medida sí que pienso que no es una buena novela, y sobre todo que ha inventado unas ideas que ha establecido porque la gente ha buscado en él lo que iba buscando, pero por otra parte, como fenómeno demuestra que hay hambre en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre la palabra, sobre ese desprestigio, no estoy seguro de que no tengamos ese interés, ¿no? No soy tan pesimista. Cuando alguien se me pone muy pesimista delante, entonces voy en contra de ello. En cuanto al idioma y en cuanto a la pregunta, yo tengo muchas dudas, y ahí está ese tópico, ¿no? El de los adornos después de Auschwitz. Se decía que luego, después, no se podía hacer ninguna poesía después de Auschwitz, y sobre todo se pueden hacer muchas interpretaciones al respecto,
pero se veía cierta dificultad en el uso del idioma. Ese era el problema, que la poesía lírica de aquel momento pues no serviría para dibujar la literatura, el contexto del momento. Y a mí, por ejemplo, en ese sentido, me parece un buen aviso que en últimas obras he notado cierto uso. Me parece que el lirismo puede ser una cursilería, puede tratar una cursilería para tratar este tipo de temas que pueden generar daño. Y conectado con este tema, se decía que no podía aguantar el lirismo, ¿no? Pero en el siglo XXI estamos tan metidos en ser líricos que es incluso cínico. Nos debe gustar. Pero ¿quién quiere las cosas bonitas? Y yo creo que si tenemos que hablar sobre el conflicto, si debemos escribir sobre el conflicto, debemos negar en muchos casos a las cosas bonitas. Yo diría que la literatura sí puede transformar nuestra sensibilidad, pero lo hace de una manera bastante homeopática y de forma individual. Es decir, los libros nos cambian de uno en uno, individualmente. Si es cuando uno es un éxito puede llegar más lejos, pero como decía, en este caso no sé si no nos encontramos ante un positivo falso. No sé hasta qué punto ha venido la gente a confirmar lo que se pensaba que sabía, y en ese sentido me parece que a la hora de cambiar de sensibilidad, más que la literatura, seguramente tendrá más potencia, en mi caso por lo menos, pues no sé, el atentado, conocer el atentado contra Joyes, o lo de Miguel Ángel Blanco, como antes hemos hablado, o lo de Lasa y Zabala. No sé si no han tenido este tipo de cosas más poder que la propia literatura. Yo creo que en ese sentido la literatura, y siendo optimista, puede hacer tiene una función, un trabajo, puede hacer un trabajo para ayudar a que esto ocurra. Antes Edurne decía que la duda, que esas dudas pueden ser mayores o menores y pueden tener el poder. Y por otra parte, me parece que la literatura transformadora puede ser aquella que no tiene un objeto determinado. Es decir, que la literatura es útil cuando no intenta ser útil. No sé si se entiende la paradoja. Por ello, esa literatura que se construye para luchar, debe ser muy bueno para no convertir en buena literatura. Me estoy montando una paradoja. Por ejemplo, leí 2 cómics hace pocos años, 2 cómics sobre un conflicto. A mí el cómic me parece que también se debería ubicar en la literatura, y esos son los 2 cómics. Son 2 cómics muy diferentes, de estilos muy diferentes y dibujados de forma muy diferente, y la de Isusi es impecable desde una visión ética, si queréis. Pero
es tan evidente que eso es lo que quiere, que el cómic para mí no me convence literalmente, no me convence, porque veo esa intención muy claramente. Por el otro lado, es sobre una memoria de las víctimas. Estaría más cerca de la visión de Covite y por eso es algo que está bastante lejos de mi ideología como narración. Como narración me convencía mucho más y el mensaje es justo el contrario, ¿no? No hay perdón, por decirlo de alguna manera. Pero como narración, no sé. Por ello, ahí veo los límites, unos de los límites. Sí, muchas gracias. Desgraciadamente estamos quedando sin tiempo y sé que estáis muy a gusto escuchando. Yo también estoy a gusto, pero he pensado fusionar las últimas dos preguntas y sé que seáis lo más breve posible para que describáis cómo veis la función de la literatura en el proceso de reconstrucción y cuál es el papel de la literatura vasca en 3 minutos, y luego tendremos tiempo para iniciar esa dinámica participativa con el público. Bueno, a mí se me escapa un poco la respuesta. Creo que Iván ha escrito últimamente algunos artículos que repasan que hacen un repaso general. La de la patria, por ejemplo, también es muy interesante. Yo no he leído la novela. Creo que cuando hablo de hibernar también hablo de esto, ¿no? No tengo fuerza para leerlo ahora mismo, ya vendrá y lo leeré, pero creo que sí, que estoy de acuerdo con lo que dices. Pero yo quisiera tener en cuenta o analizar. Miquel Lanza, no sé si lo mencionas, y la de Xavier Silveira también fue, ¿te acuerdas? A las 8 en el Bule. Es una novela que habla sobre la Kale Borroka, que fue muy sorprendente. Yo no tengo... Creo que ha habido cosas muy interesantes, pero no ha habido interés fuera de aquí porque ha habido ciertas cotas. Además, los catalanes normalmente pues podían tener 2 escritores y nosotros podíamos tener solo uno, Achaga, ¿no? Manuel Rivas eran en Galicia y Kimunzo y Vilamatas, creo que eran ellos dos. Y se han escrito varias cosas interesantes. Yo no tengo mucho más que aportar, solamente diría que Iván ha hablado de Yoyes y cuando venía hacia aquí en el coche, dando vueltas, hemos tenido muchos meses, ¿no? Pero he recordado que la barricada también era un símbolo de lo que ha sido, ¿no? En el tren, en la carretera. Ha sido increíble, impresionante y no sé cómo decirlo. Se utiliza una formación estética y no tiene nada que ver con el lirismo, es algo más. Y recuerdo que en Ordicia, cuando se hacían barricadas en su momento, los camioneros se paraban en la carretera, en la carretera general, y se le decía al camionero, pues traen las llaves y debajo del ayuntamiento ahí estarán tiradas. Y con el tiempo se echaban las llaves al río y la barricada seguía para largo. Y creo que esto es que la palabra debe ser la llave, puede y debe ser la llave. Y hace poco leí a Jon Cortázar y tiene que ver con la literatura vasca y especialmente con la de española. Y decía que no se ha generado una política de partidos y yo me recuerdo con Belén Copegui en estos, no sé hasta qué punto es conocido, pero me parece muy interesante.
Y para finalizar, la palabra. Quisiera terminar con la palabra. Vosotros no conoceréis, pero aquí en Ordizia se hizo un documental sobre la guerra del 36 y aquí abajo hay una escultura que, si no me equivoco, era de una familia de Burgos que vino aquí, que luego volvieron allá y los fusilaron en la guerra. Y en mi opinión fue muy bonito simbólicamente, porque recoge muy bien la fuerza de la palabra. Y en cierta medida no era religioso o cristiano y lo dejaron fuera del cementerio. Aquí está, le dejaron sin ningún nombre, y en Ordizia existe ese símbolo, y la otra mitad de la escultura está en el cementerio. Y yo creo que esto recoge muy bien lo que ofrece la literatura, lo que propone la literatura, y diría, y me parece muy interesante el final, el documental, por lo que supe, no tiene un fin y tiene que seguir cumpliendo con lo que viene. Y yo creo que ahí tenemos un gran trabajo con respecto a la literatura y a la historia. Y yo quisiera terminar con un relato de los últimos años, porque yo creo que entonces saldremos de ese letargo. Eso es lo que me parece. Vale. Bueno, yo creo que voy a contestar a la cuestión de la memoria colectiva y la otra te la dejo a ti, Iván, porque es cierto que Iván acaba de publicar 2 artículos maravillosos en la revista Contextos sobre todo lo que se ha escrito. Además es un resumen con una cantidad de bibliografía excelente sobre todo lo que se ha escrito en euskera y castellano sobre la violencia, podemos decir en general, desde el principio, ¿no? Desde el principio hasta nuestros días. Entonces, en cuanto a la memoria colectiva, la pregunta era qué puede aportar la literatura, ¿no?, a la construcción de la memoria colectiva. Voy a ser muy breve, solo una pequeña aclaración de cuando pensamos en memoria colectiva, de qué realmente estamos hablando, ¿no? Porque la memoria al final es siempre individual, ¿no? Y siempre recordamos según nuestra experiencia, nuestras vivencias, y cómo desde el presente vamos conformando pues, todo nuestro pasado según va avanzando nuestro presente. Es decir, somos memoria y somos memoria cambiante, pero siempre es individual. Cuando hablamos de memoria colectiva, hablamos del consenso que tenemos sobre un discurso sobre el pasado. Y ahí es donde entra toda esta cuestión del relato, que ya hemos agotado la palabra, ¿no?, el relato de lo que ha pasado. Y ahí es donde la literatura yo creo que tiene un papel fundamental. ¿Cómo queremos contribuir a ese discurso que estamos creando sobre nuestro pasado colectivo? Que ese pasado sí es colectivo, no la memoria. Y ahí yo creo que el papel de los testigos, ¿no?, es decir, todos nosotros que hemos visto, que hemos vivido, que hemos dicho o no dicho, que hemos hablado o hemos callado, desde nuestro presente y desde nuestra memoria individual, todo lo que podemos ofrecer en la construcción de ese discurso, desde nuestras subjetividades, con nuestros fallos, con nuestras culpas, ¿no?, con nuestras reivindicaciones, con lo que sea, ¿no?, pero desde esa memoria individual intentar crear un discurso lo más poliédrico, lo más complejo, lo más incluyente, lo más plural posible, ¿no? Entonces, yo creo que la aspiración a crear una memoria colectiva es imposible, ¿no?, o un consenso sobre esa multiplicidad de memorias es imposible. Yo creo que lo que hay que aceptar es que ese discurso tiene que ser un discurso plural, rico y en la que no solo desde la política y desde lo que se supone que es esa verdad histórica se construya, sino desde todas nuestras subjetividades
y desde también esos puntos de vista que no fuimos actores, ¿no? durante el conflicto, entre comillas, sino testigos. Yo creo que esa posición y ese punto de vista también es muy importante. Bueno, yo es que es un poco lioso hablar aquí en castellano y euskera. En cierta medida, luego tal vez hablemos de ello, pero yo sobre todo hablaré de la función de la literatura vasca, ¿no? O ha sido, he hablado sobre el recorrido de la literatura vasca, y yo, seguramente por dar la contraria, ante los que reivindican que la literatura vasca no ha hecho nada, porque parece que solo se ha escrito sobre esto desde que ha desaparecido ETA, yo ante esto respondo que una de las raíces de la literatura vasca contemporánea es la literatura sobre el conflicto, ¿no? Porque hay la literatura. Es verdad que luego ha habido una evolución ahí, y seguramente sí que en la década de los 80 se escribió poco, porque estábamos en otras cosas, como con Obabakoak, entre otras, y la literatura se autonomizó de la parte política, pero luego en la década de los 90 y después del año 2000 se han dado pasos adelante muy importantes y se han hecho trabajos muy significativos de los que hemos hablado aquí, y yo creo que estos sí han hecho una aportación que no podemos olvidar. Y yo diría eso, ¿no? Ahora que parece que el tema se ha puesto de moda, que no sé realmente si existe esa moda, que si hay que reivindicar esa moda, es durante estos 40, de lo que se ha escrito en estos 40 años, lo que no hay que reivindicar. No sé si hay que diferenciar de lo bueno o lo malo. También es nuestro trabajo ser críticos como lectores, al fin y al cabo. Pachi antes hablaba de A las 8 en el Bule, por ejemplo. A mí literariamente me parecen trabajos perniciosos, pero se debe hacer una lectura crítica, y estamos en un momento muy interesante, porque yo no veo ningún letargo, ¿no? Yo veo que en este momento, por ejemplo, y de aquí he hablado alguna vez con Edurne y tenemos visiones muy interesantes, que hay nuevas generaciones que no son como la nuestra, no como lo de los dinosaurios, que han vivido directamente la creación de ETA o toda la existencia, sino todo el final. Y estas personas están hablando, tienen unas nuevas visiones que seguramente nos enriquecerán a todos, ¿no? Y en ese sentido yo soy bastante optimista, porque creo que la manera de leer nuestro pasado, de escribir, de viejos como yo, se va a poder cambiar con todas estas nuevas lecturas. Yo normalmente organizo mis ideas en manifiestos o panfletos, y he hecho uno, no voy a leerlo, pero bueno, lo voy a repartir. No he tenido tiempo de ponerlo en castellano, no me ha dado tiempo ahí. Pero bueno, es eso, es sobre las 7 motivos para escribir sobre el conflicto vasco, ¿no? Y digo los 7 motivos, seguramente habrá más, no os lo voy a
leer entero, ni mucho menos, pero bueno, es los 7 motivos que yo veo que hay para escribir sobre el conflicto vasco, o que podemos tener los escritores para escribir, y que no todos me parecen igualmente válidos. Serían 1, en fin, porque pensamos que es lo que la literatura vasca tiene que aportar a la literatura mundial, hablar de esto, y no, yo qué sé, de robos a trenes o en fin, yo qué sé, y no hacer bestsellers normales, que es lo que decía Joaquín Muñoz, incluso yo mismo he llegado a pensar en algún momento, pero que está claro. Antes Pachi ha hablado sobre eso. Perdona, pero estoy mezclando los idiomas. Pero Pachi ha hablado antes de que nosotros solo hemos tenido unos productos o 2 de exportación y no es justo. En segundo lugar, sería que la que está saliendo ahora, hacerlo por moda, porque se ha convertido una moda, y lo que está ocurriendo ahora, y me parece que a Edurne le ha ocurrido desgraciadamente a muchos que están publicando ahora, la primera pregunta es no, y no es así en la mayoría de los casos, porque muchas de estas novelas se estaban escribiendo desde antes. En tercer lugar, sería el compromiso político, es decir, escribir, como decía Aramburu, para conseguir la derrota de ETA o para liberar al País Vasco. Y este es un motivo peligroso, en mi opinión, porque tienes que ser muy buen autor para hacer un buen libro de todo esto. En cuarto lugar, tendríamos conseguir el realismo, es decir, contextualizar. Pachi recordará que en muchas novelas de la década de los 90, muchas novelas se establecían en el País Vasco, pero no decían nada para no surgir interferencias, para que no mezclaban temas, para no interferir. Pero en la actualidad no contamos con ese problema y aparece en un segundo plano. ¿Cuál es el riesgo de esto? Caer en el banalismo, vender este libro como libro de conflicto. Y por otra parte, Edurne hablaba de la memoria, de trabajar la memoria, y cada vez más, porque se publicarán libros que recordarán las víctimas, el papel de las víctimas o de los torturados o ETA, algo que no ocurría antes, porque antes había más miedos, y esto es muy importante, pero esto no siempre garantiza que el producto sea bueno. Literariamente me refiero, aunque tal vez egoístamente como escritor nos dé material para generar una ficción, entre otras. El sexto motivo es las ganas de meter el dedo un poco en la llaga, ¿no? Porque me parece también importante que las cosas, cuando están demasiado tranquilas, pues para moverlas un poco. Y en séptimo lugar tenemos, y ya hemos hablado aquí antes hablamos de piccolo, es decir, que no haya otro remedio. Y esto me parece tal vez el motivo que está más cerca de mí, pero esto, como el resto de los motivos, no garantiza que la obra sea buena. Muchas gracias. Tenemos un montón de ideas sobre la mesa y seguramente la gente del público también tendrá preguntas para planteárselas a los escritores, y para ello utilizaremos ahora la dinámica. Vamos a hacer 3 grupos y cada grupo hablará sobre una obra. El escritor hará una lectura, luego se hará una reflexión y para finalizar se va a dar un tiempo para plantear preguntas.
tendremos 30-35 minutos para desarrollar esta dinámica.